dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Este ejemplo que nosotros ponemos aquí, recuerden que estamos en la clase del tema número 8, que es la presencia del sujeto en el texto, en la enunciación, o sea, el enunciador, lo que llamamos el enunciador. Como vimos acá en el discurso de Luther King, que fue un discurso del año 1964, debajo de las escalinatas del Lincoln Memorial, por eso vemos un plano de monumento a Lincoln. Fue un discurso donde hubo 1 millón de personas presentes en las explanadas, y claramente es uno de los discursos donde se trabaja muy bien la presencia del yo. En el caso del discurso político, la presencia del yo en el texto, o sea, yo tengo un sueño, ¿no? Yo tengo un sueño de que los negros van a ser libres, etc. Ese es típico del discurso político porque el político se construye a partir de la idea de representar a un determinado sector de la sociedad. Y como representante de ese sector tiene ese yo. Entonces, yo represento. Muchas veces también se usa el nosotros, ¿no? El nosotros inclusivo, que incluye a... El nosotros en un texto puede incluir, cuando es un nosotros inclusivo, puede incluir a los que están presentes, puede incluir a un grupo, por ejemplo, cuando yo digo nosotros los profesores, o puede incluir a un grupo político, como dicen nosotros los peronistas o nosotros los radicales, o puede simplemente incluir a los que están ahí, o sea, nosotros que estamos viendo esta situación y habla a un público. O sea que hay dos variantes en el nosotros inclusivo. Existe también un nosotros antiguo, que era el nosotros majestático, del cual deriva el vos que nosotros tenemos. En una época, cuando alguien se dirigía a un rey o a un virrey, se lo trataba de vos. Ese era como decir tú, pero plural, en el sentido de que era una persona tan importante que merecía ser tratada, y era representante de un grupo, por lo tanto merecía ser tratada de vos. Vos, vuestra majestad, por ejemplo, la idea de la frase vuestra majestad. De esa frase, vos, señor, o vuestra majestad, deriva después el uso del vos, que al final nosotros lo terminamos utilizando en latino, en el Río de la Plata, como sinónimo de tú. Y nos quedó el vosotros para el plural y el vos para el singular. Pero proviene de ese vosotros o nosotros majestático que se usaba. Por supuesto, nosotros no podemos usarlo porque somos una república, pero que se usaba en los sistemas monárquicos, sobre todo monárquicos absolutistas, porque se consideraba que el rey estaba por sobre los ciudadanos, ¿no? O sea, por los vasallos, no se los llamaba ciudadanos, sino vasallos. En cambio, nosotros ahora somos todos ciudadanos y todos somos iguales frente a la ley. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con esto del yo en el texto? En los textos académicos existe una tensión. Existe una tensión con el uso del yo, a diferencia del yo en el discurso político, que es habitual, como vimos en este discurso de Luther King. Pero en el discurso académico, la tensión tiene que ver con la posición de la ciencia, especialmente con el positivismo. O sea,
la idea es que la ciencia es objetiva y por lo tanto el observador que observa los hechos y los analiza tiene que mantenerse al margen. De ahí la tendencia a después escribir en el texto como una especie de falsa modestia, ¿no? O de ocultamiento del observador, donde entonces utilizamos diferentes recursos. Por ejemplo, la pasiva con C. Se observa que el sujeto se dirige a tal lugar a tal hora. O, por ejemplo, nominalizaciones, ¿no? O sea, en vez de utilizar el verbo, transformarlo en un sustantivo, ¿no? Entonces, yo puedo decir, la epidemia, ¿no? Se lo nominaliza, y entonces la epidemia pasa a ser el sujeto de las oraciones. Y otra forma también es los verbos impersonales, como es llueve, nieva, ¿no? Entonces, sucede, por ejemplo. Se puede utilizar, decir, bueno, sucede que en estas condiciones el agua se congela. Entonces, esos son verbos impersonales, es otra de las formas. Entonces tenemos la pasiva con C, los verbos impersonales, tenemos las nominalizaciones, como las formas más habituales y otros recursos para elidir el uso del yo en el texto. Pero indudablemente todo texto tiene un autor, o sea, cuando no está en el texto el yo, de alguna manera está implícito o oculto. Esto yo creo que lo vamos a poder desarrollar más adelante cuando abordemos los textos académicos y ustedes en algún momento se van a encontrar con esta cuestión de si utilizo, cuando yo tengo que escribir un texto como estudiante, utilizo el yo o utilizo formas impersonales, terceras personas, etc. A veces eso obliga a forzar un poco el texto. Acá también hay otra cuestión que tiene que ver con el rol que cada uno cumple y la posición social. Acá seguimos a Bourdieu, el capital social que alguien tiene, o sea, cómo es visto en su grupo social. Entonces, indudablemente, cuando somos estudiantes y tenemos todavía mucho recorrido por hacer, no podemos hacer afirmaciones muy definitivas porque todavía no tenemos la experiencia y no hemos leído todos los textos de lo que se está discutiendo y de lo que se sabe, o sea, de cuál es el estado del arte, como se llama, o sea, cuál en este momento, en qué momento de la evolución del pensamiento estamos, cuál es el estado del arte. Cuando somos estudiantes, realmente no tenemos una visión amplia de esta cuestión, y por eso, y además tenemos que dirigirnos a evaluadores que se suponen que saben más que nosotros. Entonces, allí sí vamos a utilizar el pensamiento de autores, o sea, muchas citas. Cuando uno está más inseguro tiende a usar más citas que cuando está más seguro, o cuando su posición está más consolidada. Entonces, cuando somos estudiantes vamos a usar más la pasiva con C, las nominalizaciones, los verbos impersonales, etc. En cambio, cuando se trata de un doctor, un profesor que ya ha hecho un recorrido, ha hecho una carrera de grado, una carrera de posgrado, tiene un título de doctor y es un especialista en su área, porque a medida que uno se va especializando en un área determinada, se va quedando como solo, o sea, hay cada vez menos gente. Entonces, cuando uno es especialista en un área y tiene un grupo pequeño de competencia, bueno, allí su posición es mucho más segura y por lo tanto puede usar más el yo, porque incluso aporta nuevas cosas. Cuando alguien genera teoría, no cuando alguien lee teoría y aprende la teoría que ya está escrita por otros, sino no cuando alguien copia Wikipedia. Cuando alguien genera teoría y aporta ideas nuevas y las tiene fundamentadas, entonces allí sí el uso del yo es más frecuente, porque parte de su rol social, que es el rol de profesor o de doctor. Eso en lo académico es importante, o sea, los títulos también de alguna manera te ubican en un determinado rol. Por supuesto, no solamente los títulos, sino también la trayectoria de investigación, sobre todo los artículos publicados, las investigaciones en las que se ha participado, etc. Esto es un tema importante que en los textos académicos lo vamos a ver mucho. Es un conflicto que alguna vez se les va a presentar cuando algún profesor le diga, bueno, usted tiene que escribir en tercera persona, porque no es usted el que está hablando, sino que usted está hablando de otros. ¿No? Pues usted está hablando por lo que leyó, no por lo que usted aporta. Bueno, entonces, veamos claramente pero que esto del texto, normalmente se trata de una máscara. O sea, todo texto
Usted en tercera persona o en una sola persona, no muestra, no es un cristal por el cual se pueda ver el contexto de producción. El contexto de producción es algo que sucede detrás, como detrás de bambalinas, ¿no? Como un actor que se disfraza detrás del escenario y luego sale disfrazado al escenario. Entonces, el texto es un poco esto, es el actor disfrazado que sale al escenario. Todo lo que pasa detrás de bambalinas no lo sabemos por el texto. Podemos saberlo por otros mecanismos, otros recursos. De hecho, las ciencias sociales para estudiar, por ejemplo, los mecanismos de producción de textos, no utilizan el análisis del texto como recurso más importante, sino que lo que van a utilizar es otros recursos, por ejemplo, la entrevista, la observación participante, las encuestas, ¿no? Lo mismo para el consumo del texto, ¿no? Entonces, el consumo de textos también se analiza con esos recursos que son más de la sociología. Cuando nosotros analizamos un texto, trabajamos dentro del texto, ¿no? Y vamos a ver allí, por supuesto, rastros de su contexto de producción y rastros de el destinatario para el cual se escribió, pero indudablemente cuando nosotros analizamos cómo se lo construye dentro del texto. O sea, por ejemplo, el texto del Quijote de la Mancha, que dice, en la introducción dice, desocupado lector. En la introducción al texto del Quijote, en un momento Cervantes escribe, como Cervantes, desocupado lector. Esa frase se refiere a un tipo de lector del siglo XVI, básicamente a las clases subalternas ociosas. O sea, ¿qué eran las clases subalternas ociosas? Eran todos esa gente que estaba dedicada a la cortesía, a las cortes, o sea, a los condes, a los marqueses, al rey, etcétera, y que no tenía mucho tiempo libre porque tenían que esperar, ¿no? O sea, estaban ahí a lo mejor sentados en la sala esperando que llegara el carruaje para abrirle la puerta, o se dedicaban a esperar antes de servir la mesa para cuando llegaran. Vieron que en ese tipo de sociedades las mesas se servían con muchos sirvientes, etcétera. Ustedes habrán visto alguna película de los ingleses, la cantidad de gente, y si no, vayan, por ejemplo, a Punta Arenas y van a ver ustedes ahí en la casa de Menéndez Brown, ¿no? La casa de Sarah Brown, al lado de la plaza, al frente de la plaza, y cuando la visiten van a ver que tiene una planta, un sótano, donde vivían todos los sirvientes, ¿no? Entonces, cuando los llamaban de arriba, subían rápidamente. Bueno, esa clase subalterna ociosa, porque en algún momento tenía tiempo, desocupado lector, porque tenía que esperar, era para lo que estaba escrito el Quijote. O sea, el Quijote pensaba en ese público que era lector, o sea, gente que sabía leer, y que a la vez no tenía, y tenía tiempo para leer, porque recuerden que la lectura consume tiempo, y eso es una cuestión, lectura-tiempo es algo muy importante también que debemos considerar. Bueno, entonces, ese es el destinatario que se construye cuando se escribe el Quijote. Entonces, cuando Luther King dice, yo tengo un sueño para ustedes, los que están aquí presentes, y para toda la población afroamericana, afrodescendiente de Estados Unidos, ahí está construyendo un destinatario, está hablándole a esa gente. Y también le está hablando al otro, al blanco que alguna vez tuvo esclavos, ¿no? O sea, que son los públicos a los que se dirige ese texto de Luther King. Entonces, en el texto se va construyendo el enunciador y el destinatario. Nosotros vamos a trabajar con algunos ejercicios esta construcción del yo, sobre todo porque es una cuestión de tensión y también es una cuestión de discusión epistemológica o de paradigma. En las ciencias positivas, básicamente, se considera que el observador es neutral. Ahora, las ciencias positivas, el positivismo establece como modelo de la ciencia a la física, pero las ciencias sociales tenemos algún problema con ese modelo. ¿Por qué? Porque en el caso de las ciencias sociales, el observador no es neutral, o sea, el observador también es parte del problema, ¿no? O sea, está metido en la sopa. Entonces, claramente, por ejemplo, la antropología que tuvo su origen en la antropología se desarrolló en el siglo, sobre todo, XIX, con
sobre todo con los ingleses, más bien diríamos los espías ingleses o lo que los ingleses mandaban a diferentes regiones para que hicieran una evaluación de la situación y servía después para el proyecto colonial. Entonces, esos observadores, como es Malinowski, por ejemplo, esos observadores no eran neutros, claramente tenían un objetivo que era, o sea, por supuesto un objetivo personal, pero a la vez estaban dentro de un sistema, un engranaje que era el sistema colonial inglés. Entonces, su observación, o el sistema colonial francés, como puede haber sido, ¿no? El tema del estructuralismo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, claramente, o lo mismo un psicólogo, cuando un psicólogo analiza en una terapia a un paciente, digamos, también está el psicólogo. O sea, mete un poco de sí mismo. O sea, no podemos ponerlo como un observador neutro, como si fuera un robot, una máquina que hace una evaluación. Está también el aspecto. Entonces, ese aspecto debe ser tenido en cuenta en las ciencias sociales. Por lo tanto, el yo es un tema que debería estar presente en el texto en algún momento. Sobre todo para establecer cuál es la posición desde la que se observa. O sea, el observador neutro en las ciencias sociales no existe. Sí existe, o sea, es más posible el observador en las ciencias naturales, bueno, porque se observa otro mundo. Por supuesto, si yo observo el movimiento de Saturno, no tengo posibilidad de influir en ese movimiento, o sea, es algo externo a mí. Cualquier cosa que yo haga no va a afectar al movimiento de Saturno. Saturno se mueve independientemente de todo lo que yo haga, o todo lo que yo piense, o todo lo que yo crea. Por lo tanto, sí, en ese caso, si yo soy un astrónomo y observo el movimiento de las estrellas o de los planetas, bueno, ahí puedo ser objetivo en el sentido de que no intervengo en esa observación, no intervengo en lo que está sucediendo, pero en las ciencias sociales es diferente. El observador difícilmente pueda mantenerse aislado de sus prejuicios y de la propia intervención. Por eso, una de las técnicas más desarrolladas en antropología se llama observación participante, y donde lo primero que hay que hacer es el análisis de qué sucede cuando yo me incorporo a un grupo para observarlo y participar. Ustedes lo han visto, los chicos, ¿por qué los chicos se portan bien cuando van de visita? Porque saben que están observados, que son observados, ¿no? O sea, ustedes vieron que el comportamiento de los niños no es lo mismo en la casa que si van a visitar un pariente. Entonces, volvamos un poquito al tema de la subjetividad en el discurso. Nosotros tenemos, le vamos a poner un ejemplo, la subjetividad es la capacidad que tiene el locutor para presentarse como sujeto, el locutor o el escritor. Es decir, el locutor hace uso de determinadas formas que la lengua pone a su disposición para imprimir en su enunciado marcas de subjetividad. Recuerda que esas marcas de subjetividad no quiere decir que sea subjetivo, sino marcas del yo, la presencia del yo. El primero de estos recursos está construido por el pronombre yo, ¿no? Es el más habitual. Bueno, el yo es una toma de posición. Claramente, el escritor que coloca ahí el yo toma una posición. El Quijote es un interesante texto, pues juega mucho con esta posición del yo, la posición del escritor, la posición del yo del personaje. Aparece un personaje que a la vez es el traductor, ¿no? O sea, se juega muchísimo con estas posiciones del yo. Es muy interesante este trabajo del yo en el Quijote. Bueno, recuerden que los contextos del discurso, pues hay un contexto de producción, que a nosotros en el análisis del discurso no lo tomamos. Hay un contexto de recepción, que tampoco lo tomamos porque esos son temas de la sociología. Y hay un contexto del mensaje, que es el texto o el enunciado en sí mismo. Y después, en el modelo de comunicación humana vamos a tener el enunciador, que es el yo, el destinatario, que es el tú, o sea, donde va dirigido el texto. En el caso de Luther King, va dirigido a tres públicos distintos: al público presente ahí, que son los militantes, el millón de personas que están en la explanada; a los afrodescendientes americanos que han sufrido la explotación y la esclavitud, y que son descendientes de los esclavos; y al blanco que ha sido propietario, o sea, de esclavos, y que al cual llama a la reflexión, ¿no? Son los destinatarios de ese discurso.
Y después tenemos una lengua o una variedad específica que utilizamos en un discurso, eso va a depender de la situación social, y las referencias. Este también es un tema interesante que después lo vamos a trabajar. La referencia es de qué hablamos, cuál es el tema del que estamos hablando. Recuerden que el tema también está determinado por la situación, ¿no? O sea, hay determinadas situaciones donde se pueden hablar determinados temas y hay otras en que no, ¿no? Esa famosa frase de esto no se habla. O sea, uno no habla ciertos temas delante de los niños, por ejemplo. Bueno, y el canal puede ser oral o escrito, y después también vamos a tener canales que son directos, o sea, cuando estamos frente a la presencia, por ejemplo, Luther King tiene al frente 1 millón de personas y por lo tanto lo están viendo. Tiene gente que lo ve por televisión, porque en esa época ya aparece la televisión en Estados Unidos, ya había televisión desde los 57 aproximadamente, la televisión en Estados Unidos. Y está también, bueno, por eso, está este otro canal mediado por tecnología, ¿no? Que lo estamos utilizando mucho actualmente. Hacemos un Zoom y parece que estamos en directo, pero no, es un canal, el Zoom es un canal oral, pero mediático, ¿no? Muy bien. Y y recordemos que la comunicación perfecta es imposible, siempre porque el código de recepción va a depender de nuestra propia trayectoria y de nuestros propios intereses también. Esto juega un rol y por lo tanto siempre va a haber un porcentaje de incomunicación imposible, ¿no? No es como las máquinas que tienen el mismo código. Yo si tengo un celular voy a tener el mismo código que el otro celular y por lo tanto no va a haber problema entre las máquinas, no va a haber problema, ¿no? Y después las funciones del lenguaje que son expresiva, referencial, conativa, metalingüística, poética y fática, ¿no? Estas, bueno, no vamos a trabajar en profundidad las funciones, pero recuerden que la expresiva tiene que ver con el yo, porque expresa lo que la persona, el tema es la persona, el enunciador. La referencial tiene que ver con la tercera persona porque se refiere a otra cosa, pero recuerden que a veces utilizamos la tercera persona como una forma subliminal de la primera. La conativa tiene que ver con el tú, con el destinatario, a quien yo me dirijo. Por ejemplo, ustedes estudiantes, cuando digo señores estudiantes, estimadas estudiantes, ¿no? La metalingüística tiene que ver cuando uno tiene que hacer un ajuste de lenguaje, cuando uno tiene que hacer un ajuste con las palabras. Bueno, a ver qué significa. Cuando yo digo enunciador, no estoy hablando del autor, eso es metalingüística, porque yo estoy diferenciando el concepto de autor del concepto de enunciador. Esa es una función metalingüística que lo usamos cuando queremos ajustar nuestro lenguaje. La poética tiene que ver con el placer de la lectura, ¿no? O sea, con el gusto por leerlo, con la atracción que la lectura puede determinarnos. O sea, si bien la poética, la función poética predomina en la poesía, también aparece en la publicidad, por ejemplo, ¿no? Nos quieren vender cualquier cosa y aparece un video que es agradable, pero nos venden cualquier verdura. Y la fática tiene que ver con ver si el canal funciona, ¿no? O sea, saber, porque yo sobre todo cuando se habla, cuando se escribe, no sabemos si nos están leyendo o nos están escuchando. Entonces, cuando preguntamos, sobre todo es común cuando uno habla por teléfono, ¿no? Dice, hola, ¿me estás escuchando? Ahora con la videollamada sí es más. Pero lo mismo preguntamos, ¿no? ¿Estás recibiendo bien? ¿Me estás escuchando? Eso es una función fática que tiene el lenguaje. Muy bien. Las funciones tienen que ver con el modelo. Y después tenemos la referencia, por supuesto, es el tema del que se habla. Bueno, y recuerden que nosotros utilizamos el lenguaje para transmitir la experiencia. O sea, es un reservorio de la experiencia. Nuestra experiencia es personal, pero ¿cómo hacemos para transmitirla? ¿Cómo hacemos para que otros puedan recibir nuestra experiencia? Utilizamos el lenguaje. Que recuerden que no es perfecto, ¿no? Muy bien. Y aquí vamos en el cuestionario de asistencia, ustedes se van a encontrar con un ejemplo de presencia del yo, que es la de al nadador Santiago Grassi, donde se le pregunta,
bueno, justamente este tipo de entrevistas suelen ser dirigidas a obtener la experiencia o el sentimiento de esa persona. Entonces, por ejemplo, saber que no iba a volver a competir más para mi equipo de la universidad me generó una tristeza increíble. Entonces, esa expresión de tristeza la quiere transmitir. Si somos más o menos empáticos, bueno, lloraremos con el nadador. Pero si somos fríos y desapegados, no nos interesará el sufrimiento del nadador que tuvo que dejar su actividad. Muy bien. Bueno, y nos preguntamos qué función predomina en el caso de los textos académicos y científicos, nos interrogaremos desde dónde se habla, ¿no? El rol social determina el lugar de donde se habla. Entonces, la posibilidad en los textos académicos, la posibilidad de usar el yo también tiene que ver con el rol. Mientras más encumbrado, mientras más especialista y renombrado es la persona que el autor del texto, va a tener mayor derecho a usar el yo, porque su lugar es un lugar, digamos, especial en la escalera científica y en la escalera académica. Muy bien. Bueno, y después está, por supuesto, el uso de otras voces. El uso de otras voces lo vamos a profundizar en otra clase y es muy interesante, muy importante en lo académico, porque el uso de otras voces en los textos académicos y los textos científicos tienen que tener un rasgo fundamental: trazabilidad. O sea, tenemos que saber de dónde vienen, de qué texto, lo que se llama intertextualidad, pero una intertextualidad con trazabilidad explícita. Muy bien, para eso sirven las citas y las referencias bibliográficas. Ahora, cuando yo coloco otra voz, indudablemente tengo que señalarla con algún elemento que la distancie de la voz del enunciador. Por eso utilizamos las comillas o utilizamos el párrafo aparte con el tabulado, ¿no? Que son las dos formas típicas, o también otras formas como el uso de la relativo que, ¿no? Para el discurso indirecto. Después vamos a ver esas formas de las otras voces. Pero recuerden que con referencia al yo, claramente en un texto tenemos que saber cuándo lo que se dice en el texto pertenece al enunciador y cuándo pertenece a otra voz, o sea, lo hemos copiado de otra voz, ¿no? Y cuando nosotros nos atribuimos cosas que en realidad dijo otro, eso se considera plagio. Muy bien. Con esto damos por terminada esta clase y espero que haya sido de su agrado.